Voy a hablar sobre la diferencia y en qué momento utilizar el método de las arandelas y el método de las capas cilíndricas para calcular volúmenes de cuerpos o de cuerpos de revolución. Eh, Ambos métodos permiten calcular el volumen. La diferencia es que el método de las capas cilíndricas se aplica cuando el rectángulo típico que se va a utilizar es paralelo al eje de rotación, ¿verdad? Es decir, que van en la misma dirección, ¿sí? Como lo he explicado acá, mi rectángulo típico lo he representado de esta manera, toca una función en su parte superior y una función en su parte inferior. Dependiendo del tipo de figuras, podría ser que la función en la parte superior sea el eje de las X. Entonces, y este de acá representa el eje de rotación. Por lo tanto, podemos observar de que el eje de rotación y el eje de rotación y el rectángulo típico son paralelos, tienen la misma dirección, ¿verdad? Sea que estén posicionados de forma vertical o de forma horizontal. De forma horizontal, pero siempre conservando la idea de que tienen la misma dirección, ¿verdad? En el caso de que esté posicionado que esté en posición vertical, el volumen del cuerpo de revolución que se genera cuando se hace girar la figura en el eje de rotación dado sería 2pi por la integral de a b. La integral de a b. Donde R representa lo que sería el radio medio, ¿verdad? El radio medio. Y F, y eso multiplicado por la diferencia de la función en su parte superior menos la función en la parte inferior, ¿verdad? Y eso por el diferencial de X, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula cuando el cilindro está en posición, el rectángulo típico, perdón, está en posición vertical y paralelo su eje de rotación, ¿verdad? En posición horizontal, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en la fórmula no se utiliza f de x, sino que f de y. O sea, las funciones deben estar expresadas en conceptos de y o en términos de y. Y por lo tanto, el diferencial corresponde a lo que sería el ancho del intervalo, ¿verdad? El ancho del intervalo sería el diferencial de y, si está en posición horizontal. Y en posición vertical, pues sería el ancho del intervalo el diferencial de x. Entonces, eso significa de que en posición horizontal tenemos que usar esta fórmula, que viene siendo la misma fórmula, solo que en el caso de este factor se toma la función en términos de y, ¿verdad? Y los valores a y b, en este caso, corresponden al eje de las y, ¿verdad? Al eje de las y. Porque el intervalo se desplazaría en posiciones de arriba abajo, ¿verdad? Y acá, acá en esta fórmula que estoy señalando, A y B corresponden al valor de X, ¿verdad? Que es la posición donde se desplazaría el intervalo, perdón, el rectángulo típico. Vamos a ver, tenemos esta lámina. Y aquí explico que el método de la arandela o de las arandelas se aplica cuando el rectángulo típico es perpendicular al eje de rotación. ¿Qué significa perpendicular? Perpendicular es que forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Aquí lo he representado. Este es mi rectángulo típico, ¿verdad? Acotado por una función g en su parte inferior y una función f en su parte superior. Y este representa el eje de rotación, ¿verdad?
Como podemos observar, en el caso del método de Jarandela se necesita calcular el radio medio que es externo, que lo he presentado acá con RE, está representado con RE, que es la distancia desde el eje de rotación hasta el punto más alto, por decirlo así, o más o la función que está más alejada de él. Y tenemos el radio interno, que corresponde a la distancia entre el eje de rotación y la parte baja del intervalo, o en todo caso la región inferior, ¿verdad? Acotada por la función g, y que se expresa de esa manera, ¿verdad? El volumen es pi por la integral desde A y B son valores en X, ¿verdad? O bien, que serían las intersecciones de ambas curvas. Y acá tenemos que sería radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado, ¿verdad? Por el diferencial de X, ya que en este caso, siendo un rectángulo típico vertical y el eje de rotación es horizontal, los valores en el cual se trasladaría o se movería este rectángulo típico estarían en esta posición, seguirían este movimiento, el movimiento de las X. Por lo tanto, se toma el valor los valores A y B en X. Lo mismo sucede y la fórmula es igual cuando el rectángulo típico está en posición horizontal y el eje de rotación vertical. Siempre, lo único que las funciones deben expresarse en términos de y, una función f de y y una función g de y. Y la fórmula es exactamente la misma. Los intervalos, el pi por la integral desde a a b del radio medio exterior por el radio medio interior, ambos cada uno elevado al cuadrado y su diferencia por el diferencial de y, ¿verdad? En el caso, tomando que A y B se deben de tomar del eje de la Y, ya que en todo caso el intervalo que estamos trabajando, o más bien el rectángulo típico dentro del intervalo se tiene que desplazar de arriba abajo, y en el plano es un desplazamiento arriba abajo, significa que lo que está variando son los valores del eje Y o de la Y, por lo tanto A y B se toman en la Y.